¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra siguiente sesión de Inclu Podcast. Hoy nos acompaña Paloma Soldevilla, jefa de sostenibilidad de Parque Arauco. ¿Cómo estás, Paloma? Bienvenida. Gracias, Jorge, por la invitación. En verdad es un placer y un honor estar aquí contigo. Excelente. Coméntanos un poquito más sobre ti, preséntate a la audiencia para que te conozcan un poquito más. Buenísimo. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por este espacio. Mi nombre es Paloma Soldevilla. Como mencionó Jorge, soy jefa de sostenibilidad de Parque Arauco. Parque Arauco es una empresa que tiene 21 centros comerciales y me vengo ya desarrollando en este ámbito más de 7 años. Buenísimo. Y tú justo lo mencionaste, jefa de sostenibilidad. ¿Qué te motivó, qué te llevó a enfocarte en este aspecto o en este concepto tan importante ahora? ¿Y cómo fueron tus primeros pasos en este trayecto? La verdad que mi historia es un poco particular porque cuando estaba en la universidad en el 2012 no existía y no se había acuñado el término sostenibilidad. No se escuchaba. Sí. Es un término, la verdad, que relativamente nuevo. Hace 7 años creería que comenzó a acuñarse como lo que ahora conocemos, que hay en la currículum de las universidades, inclusive hay áreas de sostenibilidad. Pero en ese entonces yo estaba estudiando comunicaciones y lo único que había era comunicación para el desarrollo. Había pasado por las distintas ramas de la comunicación y no me hallaba. Y hasta que llevé un curso de comunicación para el desarrollo donde tuve que hacer una campaña para revalorizar el trabajo que tienen los heladeros para la empresa Donofrio. ¿Sí? Y todo ese proceso de conocer su historia, cómo eran parte de una cadena de valor, cambió para mí mi perspectiva y supe en ese momento de que lo que quería hacer era más que solamente generar facturación en una empresa, quería que mi trabajo genere un impacto en las personas. Y desde ahí me fui especializando y vi el cambio de responsabilidad social, porque mis primeras prácticas fue en las áreas de responsabilidad social, donde todavía el término era muy filantrópico. Las empresas consideraban que ser sostenibles en ese entonces era simplemente invertir y tener un pozo de dinero para hacer un bien social, y a eso se limitaba. Y luego conforme fue madurando el término de sostenibilidad y evolucionando, también fui siendo parte de ese crecimiento. Entonces, desde que soy practicante, estoy en este mundo, en verdad, desde muy chiquita. Y la verdad que no puedo estar como más feliz de haber elegido como este camino. Me alegra mucho conocer más sobre tu historia. Me encanta cómo conectas con este concepto y que quieras no solamente, digamos, generar un valor agregado para una empresa, sino que es un impacto transformador para, en general, toda la comunidad, para todas las personas. Pero algunos todavía creen, y como tú mencionas, el término se ha acuñado, se ha integrado recién, hace no mucho. Quizás todavía algunos confunden el término sostenibilidad con solamente ecoamigable o solamente ecológico, cero huella de carbono, impacto sostenible. ¿Cómo has visto evolucionar la relación quizás entre sostenibilidad con este componente humano de inclusión social? ¿Crees que hoy se entiende mejor que son dimensiones que van de la mano? Mira, es una muy buena pregunta porque creo que con esta evolución que efectivamente estamos hablando, la sostenibilidad comenzó siendo de algo filantrópico a ser conocido como algo netamente ambiental, ¿no? Hasta el punto de sacar una política de greenwashing, ¿no? Entonces podemos asociar y entender que por mucho tiempo ser sostenible era colocar tu tacho de reciclaje, ser sostenible era tener una política ambiental y se limitaba solo a eso. Sin embargo, creo que desde el componente de la definición de lo que es ser inclusivo, partimos por un eje fundamental y transversal para la sostenibilidad. No podemos hablar de que algo es sostenible, una iniciativa, un programa, un negocio, si no incorpora esta mirada holística de todos los impactos que va a poder tener, no solo a nivel ambiental, sino impactos a nivel social en las personas. Y eso para programa, iniciativa, negocio, inclusive organizaciones y el gobierno. Si no incorporan el impacto social, y en este caso para responder tu pregunta, si va de la mano, no va de la mano, creo que para mí es un eje y un componente fundamental, porque si no, no estaríamos hablando de sostenibilidad. Pero aún creo que hay mucha brecha y camino por recorrer. Me encanta lo que me comentas y yo también lo creo así, que digamos es parte de, digamos que no es algo que va de la mano, que tienen que estar separados, sino que se integran en un único concepto. Puede ser un concepto de sustentabilidad, un componente de medio ambiente, pero también factor humano, porque al fin y al cabo lo que hacemos es preservar el ecosistema, pero también es para nosotros, para todos los que somos pertenecientes como sociedad.
Entonces, ¿cuáles consideras aún que son los principales retos y oportunidades para incorporar este concepto de sostenibilidad de forma integral? Es decir, no solo medio ambiente, sino componente humano, considerando también a las poblaciones vulnerables como lo son las personas con discapacidad. Yo creo que hay varios retos y desafíos, y creo que uno de los más importantes va a ser el trabajo en alianzas estratégicas entre el sector privado, el Estado, instituciones, ONGs, porque creo que se han hecho muchos esfuerzos hasta la fecha de manera aislada, ¿no? Conocemos casos de éxitos de organizaciones y empresas que están liderando en su sector iniciativas realmente inclusivas y que lo han podido incorporar en su estrategia de negocio de sostenibilidad. Sí. También tenemos buenas políticas en el gobierno y tenemos ONGs que trabajan, una de ellas como Yapaycuy, que trabajan a favor de toda esta población, en buscar reducir brechas. Sin embargo, creo que aún no hay un trabajo en conjunto y articulado para que realmente estas brechas y esta reducción no solo pueda limitarse a un programa y a un impacto de solo Lima, sino poder diversificar su impacto, maximizar los recursos, los pocos recursos que las instituciones tenemos para que la accesibilidad no solo sea vista como un componente o un hito, sino sea algo higiénico. Todavía ahora es como, el logro es, llegué a ser accesible, llegué a ser inclusivo. Cuando no debería ser un logro, debería ser algo higiénico, algo que ya tengamos como un servicio básico para todos, incluido e incorporado desde los servicios básicos que damos como ciudadanía, ¿no? Entonces creo que uno de los principales retos que yo diría es el trabajo articulado para que realmente podamos reducir estas brechas. Incluedu. Tienes una empresa, eres administrador y deseas capacitar a tu personal en lengua de señas conforme a ley. Ahora puedes hacerlo a través de Incluedu, la primera plataforma con inteligencia artificial para el aprendizaje de las más de 300 lenguas de señas a nivel global. Búscanos como incluedu.org, capacita a tu personal y sé en verdad una empresa 100% inclusiva. Totalmente de acuerdo. Y creo que has mencionado un concepto muy importante de un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. Y algo que me llama mucho la atención es el tema de verlo como una realidad tangible. Es decir, yo creo que desde nuestro lado, nuestro trabajo será, digamos, la misión final. Es cuando apaguemos las luces y digamos que la inclusión no es un objetivo que se va a cumplir, sino una realidad que veamos en el día a día de manera cotidiana, de manera orgánica. Creo que ahí es la misión que tenemos desde nuestras instituciones, de hacer la inclusión no un objetivo, no una utopía, sino una realidad que se vea, que sea tangible, que se perciba. Entonces, si justamente imaginamos o nos ponemos en la perspectiva de un mundo ideal, de algún espacio idílico que justamente tenga estos componentes, para ti, ¿cómo sería ese lugar verdaderamente sostenible e inclusivo para todas las personas? Si tengo que soñar, sería una ciudad, y cuando hablo de ciudad, pues no solo a nivel ciudad, sino también en campo, una vida rural, donde la concepción de ella haya nacido con una mirada realmente holística de las necesidades de todas las personas. Me imagino, y poniendo este ejemplo de ciudad, sin excluir a las personas que viven en zona rural, una ciudad donde su infraestructura pueda permitir que todas las personas, sin limitar la condición, puedan acceder a transporte público, puedan llegar y tener acceso también a información a nivel de educación, donde los libros no solo sean libros, contenidos literarios, no solo sean dirigidos para los niños con capacidades visuales, sino también puedan ser incluidos aquellos niños que también tienen todos los derechos de aprender, pero cuyo límite, sobre todo en Latinoamérica, de porcentaje de libros e información literaria que está abierta al braille es un 2% del 100% que tenemos. También me imagino en este mundo donde no solamente sea fácil acceder y caminar por unas calles sin tener estas limitaciones, sino también donde las instituciones privadas de uso público, como las tiendas, el comercio, puedan incluir dentro de las experiencias a personas
con distintas discapacidades. Y aquí voy a poner un ejemplo que hay en Europa, que es la hora del silencio, donde las tiendas y el comercio baja las luces, cambia un poco la música y ha diseñado zonas de tranquilidad y espacio para las personas que tienen distintas discapacidades neurodivergentes, pero también personas que pueden venir, que tengan detectado ansiedad, depresión y que realmente les abrume el hecho de pensar que tienen que ir a comprar un regalo con tantas personas. Entonces se incorpora dentro de la experiencia del cliente, del usuario, en la concepción de ciudadanía, en la concepción de venta y comercio, una experiencia también para las personas que tienen distintas discapacidades. Entonces un mundo ideal o una ciudad ideal es donde todos los esfuerzos, desde la concepción de infraestructura, políticas, educación y también el comercio, contemplen no solo el servicio hacia un público, sino hacia todas las personas. Ese sería para mí un mundo ideal, una ciudad ideal, que ya se está haciendo. No es tan utopía, se están haciendo esfuerzos y vemos en algunos países de primer mundo que ya están logrando incorporar esto, pero todavía no hay una ciudad a la que podamos decir, oye, vamos a esta ciudad porque es 100% inclusiva y realmente no discrimina a nadie, sobre todo en lo básico, ¿no? Te entiendo totalmente, me encanta la concepción que tienes, esa visión de una ciudad, digamos, que se pueda tener estos espacios, así como existe la hora del planeta, porque acá no empezamos a tener la hora del silencio, o un espacio dedicado para empezar a sensibilizarnos, a tomar conciencia de qué necesidades tienen las personas con discapacidad, justamente de neurodivergencia, que tienen, digamos, mayor tema con el ruido, con las luces altas, y un espacio que tengan de tranquilidad les beneficia de sobremanera. O personas con discapacidad auditiva que enfrentan barreras comunicacionales, personas con discapacidad visual, que tema de infraestructura, rampas mal diseñadas para personas con discapacidad motriz, diferentes barreras que quizás todavía nos faltan trabajar de la mano como sociedad, de la mano del sector público, pero que ya se vienen haciendo esfuerzos y como tú mencionas, no es algo imposible de hacer, es algo que se debería buscar y es algo que yo estoy seguro que se va a lograr en algún momento. Entonces, en tu opinión, justamente mencionabas que va un componente comercial, un tema de también atención a las personas. ¿Qué tan preparado sientes que está el talento humano en las empresas para no solo integrar, sino atender o interactuar con las personas con discapacidad? ¿O cómo se puede llegar a esa sensibilidad? Todavía considero que en Latinoamérica, en general, estamos en pañales, ¿no? El talento en las empresas, corporaciones, cooperativas, instituciones, todavía no ha logrado poder integrar y dar oportunidades para que las personas con otras y diversas capacidades contribuir con el talento que tienen, que yo sé que es limitado, pero tienen todos talento que aportar dentro de la misión de sus empresas. Creo que, como tú bien mencionaste en la pregunta, hay un trabajo de sensibilización que tenemos que hacer. Y no solo de sensibilizar a las empresas, sino creo que también hay una intencionalidad que se tiene que educar, ¿no? De brindar las mismas oportunidades, no como un checklist, como una normativa que nos impongan o algo que podamos nosotros presentar como, oye, mi empresa contrata tanto porcentaje de personas con discapacidad, no para llegar a un fin de reconocimiento, sino porque la empresa realmente haya entendido que al incluir diversos talentos estás contribuyendo a que las personas en tu ámbito laboral puedan tener una mayor amplitud de conocimientos, interacción, se vuelvan más empáticas. Creo que eso refuerza también la capacidad de cooperación, de ayuda. Creo que el trabajar, y yo he tenido la dicha de una de mis primeras empresas aquí en el Perú, tenía a 2 personas que contaban con discapacidad y la verdad que fue totalmente una experiencia muy enriquecedora porque en ningún momento se trataba al colaborador que tenía una discapacidad distinta como alguien menor, como alguien inferior. Era parte de los logros, iba a las fiestas que nosotros íbamos, iba a los almuerzos cumpleañeros. Así se puede incorporar y reconocer el talento en las personas con discapacidad cuando hay realmente una intencionalidad detrás. Entonces,
Pero como tú dices, hay sensibilidad, intencionalidad por recorrer y también mucho que aprender de qué manera los puestos de trabajo y las áreas hacen ese esfuerzo honesto por incorporar este talento para que sume y lo vean no como yo estoy tratando de hacer un checklist, sino check, como ya cumplí con mi cuota de diversidad, sino de qué manera veo y valoro que estas personas me van a aportar a mí un ambiente más diverso, más inclusivo en el trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, yo voy a añadir el término compromiso. Algo interiorizado que justamente las empresas empiecen a hacerlo porque quieren cambiar la realidad y no, por ejemplo, por cumplir, que de por sí hay una ley detrás, hay una ley de cuota laboral, de ley general de la persona con discapacidad, pero más allá de eso, que les nazca, que sea algo parte de su cultura, que sea algo que les motive, que sea algo que no sea por moda, sino que sea un objetivo a largo plazo, ¿no es cierto? ¿Tienes una empresa? ¿Deseas capacitar a tu personal en lengua de señas? Te presento Incluedu, la primera plataforma e-learning de aprendizaje de las más de 300 lenguas de señas a nivel mundial. Encuéntranos como incluedu.org y capacita 100, 200, 300 trabajadores en simultáneo, flexible, autogestionado y sencillo y práctico. Búscanos y contáctanos. Entonces, ¿qué le dirías a quienes aún piensan que justamente la sostenibilidad, la inclusión o la diversidad son temas opcionales, secundarios, solo por cumplir objetivos dentro de su estrategia de la empresa? La verdad que en mi experiencia he podido ver cómo existen muchas empresas que son exitosas a nivel comercial, con una alta facturación. Sin embargo, si las empresas quieren mantenerse en el tiempo, mantener su vigencia, ser líderes en su sector, van a tener que sí o sí contemplar una mirada integral de sus impactos. Y esa mirada integral es incorporar una gestión de sostenibilidad. Porque como hablábamos en la primera pregunta que me hacías, diversidad e inclusión no es algo alejado de la sostenibilidad, es un componente que pertenece a ella, es parte de uno de los pilares. Y dicho eso, no puede existir una mirada a largo plazo si es que no has contemplado de qué manera tu negocio tiene un impacto en tu cadena de valor, en los terceros, si donde está ubicada tu comercio, el local, la tienda o tu empresa, no está viendo también un desarrollo en el entorno inmediato. De nada sirve poder colocar una gran tienda exitosa si es que alrededor hay índices y hay brechas todavía por cerrar a nivel social. No hay una coherencia. Entonces, yo diría a aquellas personas que todavía piensan que es un tema de moda y de tendencia, les diría, han existido empresas que vienen desarrollando e incorporando dentro de su estrategia de negocio la sostenibilidad sin llamarlo sostenibilidad. Ahora ya se acuñó el término. Ajá. Pero si es que no tienes esta mirada de impactos y una estrategia para mitigarlos, mitigar impactos a nivel ambiental, para mitigar impactos a nivel social, mitigar impactos y riesgos a nivel gobierno corporativo, tu empresa va a poder tener éxito, pero su éxito va a ser limitado y no va a largo plazo llegar a mantenerse en el tiempo. Me encantó. Muy bien, Paloma. Entonces vamos a pasar con una dinámica final. Esto es el ping pong con Paloma Soldevilla. Yo te voy a decir una serie de palabras o frases cortas y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Yeah. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Vamos a empezar con la palabra, creo que más importante y central, sostenibilidad. Holístico. Me encantó. Empatía. Persona. Diversidad. Inclusión. Innovación social. Está difícil, ¿ah? Porque siento que no es solo una palabra, es difícil. Es todavía para nosotros un sueño, como innovación social, creo que todavía ni siquiera es un término que se ve mucho, pero creo que es un poco la meta, o sea, donde queremos llegar. La meta. Sí. Perfecto. Comunidad. Impactos. Respeto. Personas. Y finalmente, futuro. Futuro. Futuro inclusivo. Inclusivo. Muy bien, genial, Paloma. Muchísimas gracias por haber jugado y compartido esta experiencia con nosotros. Gracias, ¿Tienes Jorge. algún mensaje final para la audiencia que nos quieras compartir? Sí, me encantaría como dejarles este mensaje que
la sostenibilidad no es solo una moda, no es solo una palabra, no es exclusivamente poner un tacho o apagar tus luces un día en la hora del planeta, es mucho más allá. Creo que hay que continuar educándonos, hay que continuar siendo intencionales en poder ver los impactos desde tú como persona. No necesitas tener una empresa, puedes tú misma ver cuáles son los impactos de tu día a día, de tu estilo de vida, y de qué manera puedes incorporar y ayudar a cerrar brechas y a poder construir una ciudad mucho más inclusiva, mucho más sostenible. Me encantó, Paloma. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Entonces, será hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Paloma.